nosotros tenemos algunas artimañas o tal vez lo que siente la paciente lo resumimos. Con solo observar a la paciente podemos darnos cuenta, les mencioné tal vez de qué patología está cursando, pero tampoco eso es, si lo pasamos por alto en la parte de encuesta para poder elaborar el motivo de consulta en enfermedad actual, no es tampoco así tan lo que solo la apariencia nos indica, sino es una pauta nada más. Como están observando en acá esta imagen que ya tiene que ser familiar para ustedes y han visto en anatomía que algunas veces uno piensa que no le va a servir, solo avanza por avanzar, pero a nosotros sí nos interesa. Nos interesa tomar en cuenta esta imagen que cuando van a ir al hospital ya a hacer su práctica, estas estructuras ya lo van a tomar en cuenta en el momento del TAC. Con solo observar esta imagen que ahora en esta clase estamos viendo, y al hacer el tacto vamos a justamente tener esa característica de la fontanela anterior, una característica de una forma romboidea. La fontanela posterior va a tener un vértice anterior que va a tener un aspecto de lambda, entonces en relación a eso también se llama lambdoidea o posterior, ¿no? Entonces, vean, entre esta estructura anatómica y esta estructura anatómica es distinta. Cuando toquen esta estructura en el centro, ustedes se van a dar cuenta qué estructura anatómica va a estar tomando la mayor parte de la pelvis en relación a lo que es la cabeza. Si tocan esto, entonces va a estar más cerca lo que es en la parte central va a estar tocando, directamente tocamos la fontanela anterior, es el breque. Entonces va a ser fontanela, o sea, va a ser su presentación cefálica, variedad breque. O va a ser de frente, así sucesivamente. Entonces nos damos cuenta de acuerdo a lo que vamos a ir tocando. Estas estructuras que van juntando una estructura anatómica de un lado al otro, del otro lado, del lado opuesto, son las suturas. Entonces vean, son estructuras que ahora nos sirven. Clínicamente, cuando ustedes vean y estén refiriendo, y vean cuando ya lleguemos a presentación cefálica y cuando hablemos de referencia, un embarazo que llegue en este momento, trasladada por su esposo, la revisamos y su último periodo menstrual ha sido en agosto. Un ejemplo, ¿no es cierto? Pueden contarlo cuántos meses es. Y la paciente está segura que ha sido en agosto. No tiene ecografía, es su primera revisión. Y ustedes saben que prematuro se refiere. Y eso les va a capacitar cuando estén haciendo, antes de ir a lo que es su rotación comunitaria, les van a orientar. Y uno dice, es prematuro, apenas es de 32 semanas, yo tengo que referirla, pero la paciente tiene dolores, y como les hemos enseñado, y ustedes han sido tan predispuestos en la práctica, han hecho tacto, y tocan una estructura dura, donde las suturas no están separándose, están juntas. ¿Y qué uno puede decir? Por su característica de dureza, o sea, cómo la sensibilidad, hay que tratar de diferenciar lo que es blando, lo que es duro, y lo que es álgica, que cuando uno comprime, que provocamos algia, y cuando comprimimos y descomprimimos no hay nada de dolor, para diferenciar frente a qué cuadro estamos. Vean, con solo tocar que es dura, su menstruación nos está confundiendo, que nos dice es más o menos, según su el cálculo de 32 semanas. Y tocan duro, uno puede decir es clínicamente esa técnica. ¿Cuántas veces hemos referido o nos han referido y nosotros hemos referido a Sucre? No en nuestro turno, sino en otro turno estoy involucrando de manera plural hablando.
Hemos referido a Sucre porque era prematuro. ¿Ya? Y llega a Sucre y nace el bebé o la beba a término. ¿Y qué comentarios dicen allá de nosotros? No saben hacer diagnóstico, no saben hacer esto. Pues vean, la clínica es muy importante, no hacernos llevar por lo que dice la paciente, que su menstruación era en tal mes, probablemente. Pero en la mayoría de las pacientes que tienen ciclos regulares, se puede también uno confiar en ello, ¿no? Entonces, dentro de eso, como hemos observado y les he mencionado, un feto a término tiene estas características jóvenes. Y en un feto a término, ya les estoy dando un pequeño bosquejo donde nosotros vamos a encontrarnos con un peso de más o menos 3.250 gramos. No siempre vamos a esperar que nazca con esto. Por ejemplo, ayer en la noche nace una beba de 2.800, un embarazo de 39 semanas, pero está bien. Y una talla que ya se ha mencionado que oscila un embarazo a término de entre 49, 50, 51 centímetros. Aquellos que tienen más de 50 centímetros, también su peso también va en relación a eso, es un poquito más, con peso más elevado. Pueden estar de 3.700 gramos y así sucesivamente. En esta estructura que es el cráneo vamos a encontrar estas suturas, ¿no? Esta sutura que va a ir desde la parte anterior hacia la parte posterior va a ser la sutura sagital. Esta sutura que va a estar entre los dos frontales es la sutura metópica. Eso se va uniendo a medida que va pasando las semanas de vida de la paciente. Entre lo que es la unión entre el frontal y el parietal tenemos la sutura coronal o frontoparietal. Tenemos otra estructura entonces que después de ello vamos a encontrarnos con la fontanela anterior. Y la otra sutura, tenemos la sutura occipito-parietal. Esta estructura es la que nos va a orientar en las presentaciones cefálicas, variedad vértice. Cuando uno toca esta estructura en la parte central, cuando uno está haciendo tacto, estamos refiriéndonos que está el occipital en relación más cercana a la pared de la pelvis. Y eso es lo que nos va a ir ayudando. Pero cuando tocamos la fontanela anterior, tenemos que pensar en esas otras variedades cuando hablemos de presentación. Tenemos las otras que podemos mencionar que simplemente son de mención, las de asterium y las de terium. La base de cráneo vale decir que va a conformar lo que es cara, la porción nasobucal, donde va a haber todavía ausencia del desarrollo del maxilar superior. Para luego encontrarnos dentro de esa estructura que hemos observado, diámetros. Y esos diámetros tenemos que memorizarlo. Tenemos que memorizarlo porque en base a esto es lo que nos vamos a manejar. Un ejemplo que les voy a mencionar. En las presentaciones, en la mañana, durante la evolución, uno escucha y dice, paciente que es intervenida de emergencia por una desproporción cefalopélica. Y nos indica cuánto es su talla. Su talla es de 47 centímetros. Su peso ha sido 2.700. Su perímetro cefálico, 33. ¿Será una desproporción cefalopélica? Ustedes con estos ejemplos ya van a poder dilucidar y decir no. Dentro del cráneo entonces tenemos diámetros anteroposteriores que van de la parte anterior a la parte posterior. Dentro de eso tenemos el suboccipito bregmático. El suboccipio, y entonces como su nombre menciona, es la parte más declive de la porción más sobresaliente del occipital, entonces va a ir hacia el bréquio. ¿Cuánto va a ser su diámetro?
9.5 centímetros. Su perímetro va a ser 32 centímetros. El suboccipito frontal, igual, de la parte más declive, de lo que corresponde de la zona más sobresaliente del occipital, entonces, de esa parte del suboccipital hacia el frontal, ¿cuánto va a ser primero su perímetro, su diámetro? Va a ser 10.5 centímetros. 10.5. En relación entonces a la anterior, es 9.5. Se van a dar cuenta cómo va a flexionar, a medida que va flexionando el feto, va a hacer de que su presentación sea de déficit. Porque al decir, por ejemplo, suboccipito bregmático, entonces significa que está todavía así. Al decir suboccipito frontal, ya está más bajo, ¿no? 10.5, y cuyo perímetro va a ser de 33 centímetros. El occipito frontal es el que más miden los neonatólogos. Van entonces de la parte más sobresaliente del occipital a la parte frontal. ¿Cuánto miden? Entonces son de 12 centímetros. Y cuyo perímetro va a ser 34. Ahora, ¿qué mencionan del ejemplo que les he dado? Me presentan y me indican que es un embarazo que ya han intervenido por una desproporción cefalopélvica con un peso de 2.700, una longitud de 47 y un perímetro cefálico, un perímetro occipito frontal de 33. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Es una desproporción? Al decir desproporción estoy mencionando de que es grande. Ya han operado porque era grande el polo cefálico del feto, del bebé. Por eso lo he operado. Ahora, con lo que les estoy mencionando ya en los pocos minutos y al observar ustedes la proyección, ¿qué dicen ustedes? ¿Era chiquitito o era grande? Es pequeño, ¿no es cierto? No había desproporción. Entonces, ¿cómo colocamos desproporción cefalopélvica? ¿Cómo lo abreviamos? B, C, T. Entonces nosotros, en un sentido de, tal vez de broma o tal vez en un sentido de aprendizaje, lo hemos cambiado esa abreviatura. Deseo de cortar piel. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué le han operado? Porque tenían ese deseo de cortar piel. Porque quería operar el residente, ¿no? Pero una intervención quirúrgica vana puede llevar a consecuencias o complicaciones. Como yo he visto por darle a uno de los residentes que ya salió, ya era especialista, vino porque le castigaron a cubrir y yo le dije, tú ya eres especialista, echaba a operar. Me llama a la media hora, a la una hora, pero se complicó. Trimigesta, ahora ya primípara. Lo bueno que era un embarazo materno. Le hemos hecho histerectomía. Si la paciente supiera quién ha operado, ¿ya? Tener cuidado, jóvenes, en nuestros diagnósticos y en las conductas. Tenemos otro diámetro anteroposterior, el sincípito mentoniano. ¿Alguien me puede decir de dónde a dónde se extenderá el sincipucio? ¿Dónde estará el sincipucio? Doctorita, doctor, usted que está en quinto año ya, doctorcito, y ya está a un pasito de que le digan doctor o doctorita, mi hijito tiene una tarea y dice, el sincipucio, ¿dónde se encuentra? El vecino, que les admira, nos admira. ¿Dónde se encuentra el sincipucio, saben? ¿Voluntariamente alguien? ¿Han escuchado? ¿Primera vez? ¿Escucharon o no escucharon? ¿Nunca?
la memoria es frágil, uno se olvida, ¿no es cierto? Entonces el sincipucio es una estructura anatómica que está ubicada entre lo que es la fontanela anterior y la fontanela posterior, que es en la parte intermedia, ¿ya? Al sincípito mentoniano o mentoniana. Entonces, ¿de dónde a dónde irá este diámetro antero-posterior? Va a ir entonces de acá a aquí, el mentón. Es como cuando uno escucha la propaganda de Dolospirona, ¿no es cierto? ¿Qué dice? O sea, ¿cómo se manifiesta esa propaganda? Que se amarre el apache, chin, 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 ¿verdad? Así. Eso es. Ese es el diámetro sincípito mentoniano, cuyo diámetro es de 13.5 centímetros y cuyo perímetro, vale decir, midiéndolo externamente, es de 36 centímetros. ¿Qué dicen, jóvenes? Vean, ya son datos que también a ustedes les han debido dar, pero uno se olvida, eso es comprensible. Pero en nosotros, en nuestra área, ya tenemos que conocerla, de acuerdo a lo que manejamos frecuentemente. Diámetros verticales. El segmento bregmático. Entonces, segmento breg. ¿Cuánto mide? 9.5 centímetros en diámetro. El perímetro va a ser de 32 centímetros. El bit parietal, de un parietal al otro parietal, es lo que miden los ecografistas en un estudio ecográfico, para darnos, inclusive en relación a ese diámetro, una edad gestacional aproximada. Un embarazo a término es de 95 milímetros. Y alguien me va a preguntar, ¿será que en todas las ecografías que hacen en embarazos a términos llegan a este diámetro de 95 o 9.5 centímetros o 95 milímetros? Cuando vayan a la práctica, jóvenes, yo les voy a autorizar, yo voy a ser el responsable de alguna complicación y por tanto quiero que sean curiosos. Cuando vayan a la práctica, tal vez no haya partos, no haya nada, historias clínicas. Curiosidad, no para enterarnos de su vida de la paciente que es nuestra vecina, ¿no? Como una de las señoritas dice, esa señora es mi vecina, pero si ni tiene pareja y había estado embarazada, ¿no? Hay que hacer arreglo. Entonces vean, no estamos para eso, jóvenes, estamos para atender. Y ahí van a observar los diámetros y al final van a decir con mucha consistencia de conocimiento y decir, es teórico. 9.5. La mayoría llega a 93 milímetros, 92, 93, 94. Cuando es 95, cierta desproporción ya a veces hay. Si nuestra paciente es de talla de 1,50, 1,45, peor, ¿no? Entonces, vean, jóvenes, es muy importante tomar en cuenta ese aspecto. El diámetro bitemporal, de un temporal a otro temporal, es más o menos de 8 centímetros, pero que no tiene valor para nosotros. Pero sí esto tiene valor. Estos diámetros, cuando hablemos de presentación cefálica, variedad vértice, se van a dar cuenta cómo va a flexionar y a medida que va flexionando va reduciendo sus diámetros y al final, para poder progresar por el canal del parto y hasta que se produzca la expulsión. Y eso de las circunferencias, de acuerdo a su frecuencia que les he mencionado, tenemos, para repetirles y reiterarles, el occipito frontal de 34, con ese ejemplo que les he colocado, no creo que se olvide, en un embarazo a término y no hay desproporción, está con esta circunferencia. Pero cuando la circunferencia es 35, 36, no, un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico. Su occipito bregmático, ya les he mencionado, 32 centímetros, repetitivo.
Esta es lo que nosotros también tenemos que tomar en cuenta, en la parte de lo que es tronco y cadera. A nivel del tronco fetal, el vía acromial de un acromion a otro acromion, cuyo diámetro es de 12 centímetros y perímetro es de 35 centímetros. Es más estrecho de un trocánter mayor a un trocánter mayor de 9.5 de diámetro y un perímetro de 27 centímetros. La regla de Haase, para que ustedes ya se vayan, les mencioné en la anterior clase, vean, es algo sencillo que a partir de ahora a nosotros nos va a poder servir para poder calcular la talla. ¿De cuántos centímetros estará doctorita? Entonces ustedes ya pueden darse cuenta. Un ejemplo que podemos colocar, que la paciente esté con un embarazo de más o menos 8 meses. ¿Cuántos centímetros medirá su bebé? ¿Cuánto es? Todos al unísono tendrían que decir 8 por 5, 40 centímetros. ¿Ve? Entonces los meses, desde 5 para arriba, lo único que tienen que hacer es tomar en cuenta los meses y multiplicar por la constante 5. Nada más. Y hasta los 5 meses por sí misma se va multiplicando. Si es de un mes, 1 por 1 es de 1 centímetro. Si es de 2 meses, 2 por 2, 4 centímetros. Si es de 3 meses, 3 por 3, 9 centímetros. Si es de 4 meses, 4 por 4, 16 centímetros. Si es de 5 meses, 5 por 5, 25 centímetros. Entonces, así, ustedes ya van a tener una pauta para poder indicar a la paciente respecto a cómo está pasando. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Ya habíamos hablado de lo que es placenta. Ahora nos corresponde tocar lo que son las membranas. Y también ya ustedes tienen ya alguna pauta. Entonces, al mencionarles membranas ovulares, vamos a indicar que está compuesta por el amnios, que corresponde a la parte interna, y el porio a la parte externa. El amnios se separa fácilmente del porio leve y de la placa cordial hasta la implantación del cordón umbilical, al que se reviste entonces en toda su extensión. Por su cara interna o epitelial, el amnios está en relación con el feto a través del líquido amniótico. El corium se continúa con la placenta a nivel del borde de la misma. El corium, vale decir, la capa externa, histológicamente está compuesta la parte interna por una capa conjuntiva densa y compacta, la parte externa epitelial, y macroscópicamente tiene una coloración rosada o opaca, espeso, poco permeable. En cambio, el amnios histológicamente entonces va a corresponder lo que va a estar en contacto con el feto, cuya parte externa es conjuntiva, constituida por células fusiformes y por fibras elásticas, y la parte interna por epitelio cilíndrico. Una característica muy importante que es transparente, permeable y elástico. Por eso que vamos a poder nosotros diferenciar el porio y el amnios. Al mismo tiempo, es necesario que ustedes lo tomen en cuenta, que solo no es mención de esto del corium y el amnios. Es muy importante en la práctica diferenciar los dos. Primero, desde el color de la parte del amnios, que con solo ver su coloración, como les he mencionado, que haya cambiado a amarillo o haya cambiado a verde,
ustedes se van a dar cuenta cómo estaba el feto, por qué está yendo a neonatología a ser internado o internada. Al mismo tiempo, ustedes cuando van a atender parto, les he mencionado, no se olviden de peinarlo, de juntarlo entre el corium y el amnios, que estén juntos. Si ven que falta corium, va a estar entonces, o amnios, uno de los dos, a la luz o a la trasluz, va a estar transparente. Y si están las dos juntas, van a estar opacas. Y si están las dos juntas, casi con cuasa, con la parte periférica por donde salió el feto, están juntas, entonces es completa. Pero sin embargo, si falta uno de ellos, y pues esa zona se nota que es transparente y no está en el otro lado, entonces hay que pensar que ahí se ha quedado una parte de las membranas. En ese caso, si es el corio o el amnios. Y en caso de no hacer el retiro de la misma, va a provocarnos sangrado, mala retracción uterina, mala formación del globo de seguridad epinal. Nuestra paciente va a sangrar. Si nosotros fuéramos como antes, que atendían parto y se iban después de atender los médicos, ¿no? Se iban. ¿Qué les importaba a la paciente? Al día siguiente iban a hacer la evolución. Con los internos ya ha habido un poquito de seguimiento, pero no controlados. Ahora, con la llegada de los residentes, ya tenemos mucha más facilidad de dejar nosotros con confianza, porque hemos implementado en el hospital, y tal vez ha sido el único en el hospital Daniel Bracamonte, en razón a que nosotros fuimos a capacitarnos y nos indicaron allá de que tenemos que en cada momento inculcar a los alumnos primeros, internos, residentes, de que el masaje uterino es muy importante, porque ese masaje provoca contracción, provoca que se forme bien el globo de seguridad epinal y hace que la paciente no tenga sangrado. Si hay restos, hay que evacuar, ¿no? ¿Y cómo les voy a enseñar? ¿Cómo van a aprender? Viendo, y su práctica es lo que les va a abrir las puertas para estar más seguros. En el endometrio gestacional de las primeras semanas, y lo que les he mencionado, cuando hemos hablado, ¿no es cierto?, que cuando no hay embarazo se llama endometrio, y cuando hay embarazo se llama decidua o caduca. ¿Cómo va cambiando de nombre? Y esta decidua, de acuerdo a la estructura que va a ir envolviendo, va a recibir diferentes denominaciones. Decidua verdadera o parietal, que lo va a cubrir todo lo que es la pared de la decidua, entonces, y la decidua basal o serotina, que solo va a cubrir la zona de implantación placentaria, y la decidua refleja o capsular, que lo va a, como su nombre menciona, va a hacer una reflexión y va a cubrir todo lo que es en relación a lo que va a estar con el feto. Entonces, la decidua verdadera o parietal, que cubre toda la superficie del útero, excepto la zona de implantación placentaria. La decidua basal o serotina, que contribuye a la formación de la placenta y sirve de base a la implantación. Y la decidua refleja o capsular, que cubre toda la zona de implantación. El líquido amniótico es otro componente muy importante que nosotros nos exigen un poco más detallado, porque a través de los estudios de líquido amniótico podemos encontrar numerosos casos que en lo futuro nos va a poder hacer seguimiento del feto, del recién nacido, inclusive del niño, ¿no? El líquido amniótico está en equilibrio dinámico con la madre y el feto, por tanto su composición influye en estados patológicos, así como la edad gestacional. En condiciones normales, su coloración es clara, a veces ligeramente opaca, blanco, puede ser también blanco grisáceo o ambarino. Su olor es semejante al hipoclorito de sodio, o al esperma, o a la lavandina, cuya densidad es de 1007 y la reacción ligeramente alcalina, es de 7.4.
Clínicamente, jóvenes, el líquido amniótico, podemos mencionar que a veces ustedes pueden decir lo que nos está indicando es teórico. No, nos va a servir. Si tiene esta característica, un feto que ha nacido con un líquido con estas características es un feto, yo veo que un 90% un feto sano, donde su mamá ha colaborado durante el trabajo de parto y el parto, donde su mamá en todo el transcurso de su control prenatal ha cumplido con todas nuestras indicaciones y el final ha sido de que ha nacido un niño o niña sana, un líquido amniótico con esas características. Pero un líquido amniótico que su mamá ha trabajado, no ha planeado, no ha adecuadamente durante las contracciones, ha preferido gritar como en la sala de preparto y en el parto, señora puje, y ha nacido con cristele de la beba o el niño, y vemos cuando rompemos membranas, líquido amniótico meconiano. Sus consecuencias van a ser tal vez dos cosas, ¿no es cierto? El Señor es grande, que hace que no haya pasado nada, pero aquel niño que ha sido afectado durante ese proceso con alguna discapacidad, ¿no? Y eso lo van a ver. Y es la intención de nosotros, sobre todo yo creo que en esta área de obstetricia y en su práctica, es de que cuando van a ir a la práctica, controlen la actividad uterina, estén al lado de la paciente respirando. Yo sé que con los barbijos no se va a poder, y tampoco vamos a poder respirarnos todavía muy pronto, pero podemos sí estar al lado de ella, aunque sea haciendo esfuerzos, respirando, nariz loca, ¿no es cierto? Y no permitir a la paciente, nosotros yendo afuera y la paciente gritando en la cama, ¿no? Como no es nuestro familiar, eso no quisiera que haya. Entonces, jóvenes, eso quiero que lo tomen en cuenta. Y también cuando hablemos de sus funciones, ha habido casos que yo teóricamente decía, y ustedes también, cómo protege contra agresiones, contra caídas, contra presiones. Pero hemos tenido casos donde pacientes en accidentes de tránsito que han volado 20 metros a través del parabrisas y han llegado, pero al suelo, fracturándose antebrazos, piernas, y el embarazo era de 34 semanas, y el feto, y no se ha roto sano el feto, no se ha roto las membranas, no ha habido amenaza, nada. Entonces vean cuánto puede sostener o ser un factor tan importante para la protección. Y acá vamos a quedar, jóvenes. Entonces el día de mañana seguimos. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá.